Pensamos en una mujer encerrada en un sótano, encadenada, con una jaula, ¿verdad? Pues esto está pasando a pocos kilómetros de aquí. Llegas aquí y lo dejas todo. ¿Sabías dónde te estabas metiendo? No lo sabía. Y hubo un caso en Tarrasa, que es una población muy cercana a Barcelona, donde dos niñas de familias pakistaníes las casaron con... Que quiero hacer también una aclaración. Que muchas veces se dice, es que es la cultura de estos países. No es verdad. El matrimonio forzado y con una menor está penado y está castigado y está mal visto en cualquiera de los países en los que trabajamos. Y hay unas leyes que se aseguran de que no suceda. Porque a veces pasa que muchas veces cuando se identifica este delito, incluso la propia familia se justifica diciendo, no, es que nuestra cultura es así. No es verdad. No es verdad, ¿no? Que tendemos muchas veces a criminalizar otra cultura, ¿no? Y no es verdad. Pero dicho esto, casaron estas familias a estas niñas, las llevaron engañadas a Pakistán, ellas no sabían que iban a casarse. Y se habían educado aquí, ¿eh? ¿Qué edad tenían? O sea, creo que tenía una 16 y la otra 15, algo así. Mentiría, ¿eh? No estoy seguro, pero una de las dos al menos era menor, segurísimo. Y las llevaron a Pakistán engañadas. Las casaron, ellas se intentaron escapar, las pillaron escapándose y las asesinaron. A las dos. A las dos. Entonces, ese caso fue muy mediático en su momento, ¿no? Yo creo que fue hace, 4 años o una cosa así. Soy muy malo yo situando cosas en el tiempo, pero hace unos 4 o 3 años. Y yo me acuerdo de ver un Mossos d'Esquadra, un policía, hablando en unas declaraciones diciendo que les había costado mucho la investigación por el tema de la distancia geográfica y cultural, lingüística, muchas cosas, ¿no? Y que les habría ido muy bien como una mediación cultural. Entonces allí fue cuando... O sea, alguien que, digamos, pudiera traducir del pakistaní. Traducir, conocer las leyes de allí, tener un equipo allí para hacer... O sea, éramos nosotros. Una mediación Pakistán-España. Sí. Dije, es que somos nosotros. Esta labor la podemos hacer nosotros. Fuimos a ver, empezamos una serie de reuniones con Mossos d'Esquadra, con Policía Nacional, con Guardia Civil, con varias organizaciones que ya trabajaban contra la trata desde hacía tiempo aquí en España y desde que nos ofrecimos no paramos de trabajar. Pero hay muchos casos de trata aquí. Muchísimos. Es un país con muchísima trata de seres humanos, lugar de destino además, ¿eh? Es decir, que terminan aquí siendo explotadas. Igual son de otros orígenes, ¿no? No siempre, también son de aquí, pero es uno de los países de Europa en los primeros rankings en explotación como destino, o sea, en trata de seres humanos, destino. ¿De mujeres, de hombres, de niños, de qué? Hay mucha explotación sexual, mucho. En España es uno de los países con más explotación sexual del mundo, casi, ¿eh? Pero no se sabe, o sea, cuando no se quiere saber. Cuando pensamos en trata, hay otras causas sociales quizás son más conocidas, como que las tenemos más Pensamos cerca, en trata, por ejemplo... Pero pensamos en otros países. Pensamos en una mujer encerrada en un sótano, encadenada, con una jaula, ¿verdad? Sí. Pues esto está pasando a pocos kilómetros de aquí. Tal cual te lo he descrito. Las últimas operaciones que hemos hecho, habían trabajadores, era trata laboral y habían trabajadores encadenados en unos sótanos de un supermercado. Explícame algún caso en el que hayáis estado vosotros ayudando. Pues este mismo que te digo. 20 hombres encerrados en un sótano con los pasaportes retenidos, que los habían llevado una ruta muy típica que hay para trata laboral de la India o de Pakistán como lugar de origen es, los llevan, ellos pagan a las mafias, ¿no? Que les prometen el oro y el moro y un trabajo
súper bueno en España, tal, pagan hasta el límite de que a veces sus madres o personas en el pueblo tienen que venderse un riñón al mercado negro, con todos los peligros y los riesgos que eso entraña a nivel de salud también, ¿no? Entonces pagan a esas mafias, estamos diciendo, muy bien, muy bien. Los llevan en avión a Serbia, en Serbia ya les quitan el pasaporte. Este es uno de los principales indicadores de la trata, ¿no? Si te quitan la identidad, que es lo más, ¿no? Lo más arraigado a una persona, tu identidad, ¿no? Y las plataformas que demuestren esa identidad, si ya te quitan esa identidad, ahí es un caso clarísimo de trata, ¿no? Les quitan los pasaportes, son llevados en camión a la frontera Francia-España, y en la frontera Francia-España, ya encadenados muchas veces, andando, son entrados por el bosque, por la zona del País Vasco. Y así les entran en España, y a partir de ahí ya se reparten, unos a un sótano, otros a una plantación ilegal de marihuana, otros a tal... Mira, hay una anécdota, esta no la hemos vivido nosotros, pero nos lo contaban unos policías, de 20 hombres que estaban retenidos en la típica casa que sale en informativo, retenida una casa cerca de no sé qué pueblo del Montseny, donde estaban unas plantaciones ilegales de marihuana. Pues allí estaban 20 hombres que después de estar 3 años allí, no sabían en qué país estaban. A ellos les metieron en Serbia en un camión y ya no sabían nada más desde hacía años. Es muy fuerte, ¿eh? Y entonces vosotros trabajáis directamente con policía para... ¿Cómo es ese momento, ¿no? De entrar, oye, no sé cómo descubrís que ahí hay un caso de explotación laboral o explotación de personas. Eso primero de todo, no sé cómo se descubre. Y después, ¿cómo es el momento de tener que entrar ahí? Vale. Mira, nosotros... Hay varias formas, ¿eh? O sea, el tener que entrar allí... Aquí en España cada país es distinto, ¿eh? Aquí en España tenemos un rol, digamos, menos protagonista dentro de la redada, entre comillas, ¿no? En India muchas veces parecemos nosotros, ¿no? La policía, pero porque son muchos años trabajando con la policía, nuestro personal también está muy formado, ¿no? Y entonces, pues, a veces no queda más remedio, ¿no? Que intervenir casi antes que lo haga la policía. Aquí es imposible, es decir, sin la policía nosotros no podemos ir a ningún lado. Y la policía sin nosotros muchas veces tampoco, porque protegerla vale, pero acompañar a la víctima en todo su proceso, al día superviviente, en todo su proceso hacia la libertad, a ver, tampoco es trabajo de la policía, tampoco les toca, ¿no? Entonces, bastante que hacen ya preocupándose para que lo tengan, ¿no? Entonces, generalmente hay un aviso, una denuncia que llega a la policía. Si hay personas, esto sería una manera, ¿eh? Hay varias. Si hay personas en esa operación de las víctimas que son de la zona geográfica que nosotros trabajamos, que es esta de Asia del Sur que te he comentado, ¿no? India, Pakistán, Bangladesh, Nepal, nos avisan un día antes o 2 la policía y nos dice, mira, habrá una operación mañana en tal sitio, tal sitio, tal sitio, o tal zona, ¿no? No nos dan detalles. A veces sí. Estad preparados porque hay personas que son de estos orígenes. Ahí estamos preparados y ya empezamos a participar desde el momento en el que esa víctima está rellenando todo el papeleo para denunciar al traficante o no denunciarlo o hacer los papeles conforme a que su estatus pasa a ser el de superviviente de la trata, con lo cual hay una serie de especificidades a la hora de obtener los papeles, ¿no? Y la nacionalidad, etcétera, etcétera. Y conseguir un trabajo, tal. Y entonces, a partir de ahí, hacemos todo con esa persona. O sea, todo su proceso hacia la libertad. Somos su trampolín hacia la libertad, ¿no? Y casi su flotador cuando se tira, ¿no? Para asegurarnos que, bueno, que pueda ya algún día quitarse ese flotador y nadar solo, ¿no? Como lo dices, en cierta manera parece... Dentro de él es muy complicado y complejo, pero
pero parece relativamente sencillo el ver como un poco los buenos y los malos, pero sé que la realidad normalmente es más compleja que buenos y malos y que quizás hay personas, pregunto, Sí. pero hay personas que están dentro de temas de trata que ellos... Que son de los malos. O que ellos mismos no, o sea, quieren estar ahí porque eso hace que su familia reciba un dinero o que... Sí, claro, sí, incluso te digo una cosa, en la explotación sexual, por ejemplo, hay muchas proxenetas, esto es un tema muy interesante y del que hablamos muchísimo, las organizaciones que estamos trabajando en temas de trata. Muchas veces el proxeneta o la proxeneta... Que es la persona que se aprovecha, ¿no? Claro, pero es víctima también. Mira, te pongo un ejemplo. Una cosa muy habitual en India, muy habitual en Pakistán, muy habitual en Nepal, en los países donde trabajamos es muy habitual, ¿no? Y te digo una cosa, si en los países donde trabajamos, porque nosotros no estamos muy especializados en explotación sexual aquí en España, porque en explotación sexual no hay tantas personas en España de los orígenes con los que estamos especializados. Vale. Dicho, porque cuando te digo que algo es habitual en India, seguro que también es habitual en España. No hay tantas diferencias. Eso es una cosa que he aprendido también después de trabajar tantos años con tantas nacionalidades. Al final es lo mismo aquí que allí, ¿eh? También te lo digo. Es lo mismo. Entonces normalmente es mano de obra esclava. 100%. Pero ¿qué pasa? Hay una cosa muy habitual que es, si una familia vende a su hija, ¿no?, a una red de la trata, porque a veces es así, muchas veces ya la vende en pack. Y me sabe mal hablar en estos términos, pero es los términos en los que ellos negocian y ellos hablan, con lo cual no lo voy a edulcorar. Y el pack que venden es la niña con su primo o su hermano. ¿Por qué? Porque ese niño de 4 años o 5 años ya es enseñado por el proxeneta líder para ser proxeneta. Y entonces el proxeneta jefe, por decirlo de alguna manera, ya puede delegar el proxenetismo, ¿no? Y le enseña pues a cómo pegarla, a cómo maltratarla, a cómo... Cuando se libera esa niña años después, esa figura del niño a mí me da mucha pena. Porque claro, él no era malo. Lo han hecho malo los malos. Y se da cuenta de que él entró en un mundo que crearon para él, donde le estaban diciendo que hacer esto era ser bueno. Y de repente descubre que él durante muchos años ha sido malo. ¿Imaginaréis la de suicidios que hay al día siguiente o 2 días después de una liberación de esta figura, de la figura del proxeneta, que es el primo o el hermano de esta niña? ¿Habéis trabajado con...? Muchísimo.